Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy me gustaría explicaros de una manera lo más entendible posible para todos vosotros cómo funciona la economía en España, aunque en realidad este modelo es aplicable a muchos países. Creo personalmente que es muy importante entender qué determina la salud y el bienestar de un país y por qué los gobiernos toman ciertas decisiones que, aunque a veces son dolorosas, muchas veces son necesarias. En primer lugar, hay que aclarar que España es una economía mixta, por lo que combina elementos del sector público y del sector privado. El gobierno representa un papel muy importante en la supervisión y la regulación de la economía en España, mientras que las empresas privadas generan la mayor parte de la actividad económica en nuestro país. Y hablando del sector privado, uno de los pilares claves en nuestro país es el sector servicios. Este sector abarca una gran cantidad de actividades, como el turismo, la hostelería, las finanzas o los servicios profesionales. España es mundialmente conocida por su industria turística, que genera una grandísima cantidad de ingresos al país y además generan muchos puestos de empleo. Pero bueno, dejando esto al margen, uno de los aspectos más importantes para comprender la economía española es la de llegar a comprender la importancia que tiene la balanza de ingresos y gastos de la administración pública de nuestro país. La administración pública es básicamente el instrumento que tiene el gobierno para poder implementar sus políticas y prestar servicios a la ciudadanía. Para entendernos, es el conjunto de todos los ministerios que tenemos aquí en España, que precisamente no son pocos. Por lo tanto, y siguiendo con el tema de la balanza comercial de ingresos y gastos de la administración pública, esta obtiene los ingresos a través de varias formas. Los impuestos directos, como son el IRPF, el impuesto de sociedades, etc. Los impuestos indirectos, como serían por ejemplo el IVA aplicado a productos o servicios, así como otras fuentes, como podrían ser las tasas o las cotizaciones a la seguridad social. Estos ingresos son los empleados para financiar el gasto público, es decir, el conjunto de todos los gastos que tiene un país, como la inversión en infraestructura, la sanidad, la educación, la seguridad, las pensiones, etc. Sin embargo, cuando esta recaudación no es suficiente para cubrir todo el gasto público, es decir, cuando los gastos superan a los ingresos, se produce lo que se conoce como el déficit público. Ante esta situación existen diferentes soluciones. Una de ellas es la subida de impuestos, es decir, o subir los impuestos actuales o bien crear nuevos, para así lograr una mayor recaudación. Otra opción es la emisión de deuda pública, que consiste básicamente que el Estado pide prestado dinero a los inversores hoy, a cambio de devolverlos en un futuro con los respectivos intereses. Pero esta emisión de deuda pública puede ser muy peligrosa si no se controla. De hecho, en España llevamos muchos años abusando de este método de financiación para cubrir nuestro déficit público. A consecuencia, actualmente acumulamos una deuda de más de 1.500 millones de euros. ¿Y qué supone esto? Pues que una buena parte de los ingresos que España recauda, que se deberían destinar al gasto público, se destinan simplemente a pagar los intereses de nuestra deuda pública, lo que provoca más déficit público y por lo tanto, o bien una nueva subida de impuestos o bien nueva emisión de deuda pública, que por supuesto se acumulará con la que ya tenemos. Como veis, es la pescadilla que se muerde la cola, y la verdad es una situación de muy difícil solución a corto y medio plazo. Pero bueno, solo esto último daría para un vídeo entero, así que si te interesa saber más al respecto, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Gracias. Otro concepto súper importante en nuestra economía, bueno, en realidad en la de cualquier país, es el Producto Interior Bruto, o simplemente PIB. El PIB es una medida que representa el valor total de los bienes y servicios que se producen dentro de un país, de ahí lo de interior, durante un año. Básicamente es una forma de medir la actividad económica y la salud de una nación. Un mayor PIB generalmente indica un crecimiento económico sólido, mientras que un menor PIB puede indicar una desaceleración económica o bien una recesión. El PIB se muestra principalmente a través de 4 componentes. El consumo privado, que representa al conjunto de las familias y engloba el total de gastos de los hogares españoles en bienes y servicios. La inversión, que representaría al conjunto del sector privado y que hace referencia a la compra de activos, ya sea maquinaria o equipos, por parte de las empresas privadas de nuestro país. El gasto público, que ya hemos mencionado y que representaría al sector público. Y por último, las exportaciones netas, que básicamente es el diferencial entre las exportaciones, es decir, los bienes y servicios vendidos desde España al extranjero, y las importaciones, es decir, los bienes y servicios comprados al extranjero. Como vemos, esto representaría claramente nuestro comercio internacional. Cabe destacar que el PIB no recoge datos, por ejemplo, del mercado de segunda mano o bien de la economía sumergida del país, es decir, todos esos servicios que se prestan sin ser declarados a Hacienda. La economía sumergida es residual en muchos países, pero no en España, ya que se calcula que representa aproximadamente el 20% de todo el PIB que tenemos en España. Es importante tener en cuenta que la economía de un país puede estar sujeta a diferentes influencias, como cambios en la política económica o monetaria, fluctuaciones en los mercados internacionales, el desempleo, la inflación, como tenemos ahora, entre otros muchos factores. Estos aspectos, por lo tanto, influyen en la forma en la que la economía se desarrolla y en las decisiones que toman los actores económicos, como serían nuestro querido Ministerio de Economía y Hacienda, que rige sobre la política fiscal en España, o el Banco Central Europeo,
que rige sobre la política monetaria en toda la zona euro. Básicamente controla y ajusta los tipos de interés de referencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Considero que estos aspectos eran los más importantes para poder entender un poquito mejor cómo funciona la economía en España. Aunque como he dicho al principio del vídeo, este modelo aplica de manera muy similar a muchos países. Si te ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que me dejases tu like para que YouTube pueda seguir recomendando este vídeo a más personas, y si aún no estás suscrito, ¿a qué esperas? Nos vemos pronto. ¡Chao!